Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global por Internet y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien y muy entusiasmado con este programa porque es un tema que ha quedado un poco olvidado en medio de todas las vicisitudes económicas, pero te dejo presentar, Juanqui. Definitivamente, es un tema fundamental y como bien has dicho, ha estado bastante ausente en las discusiones sobre la crisis. Sin embargo, hay grupos que han estado muy alertas y muy pendientes y muy activos en diferentes campañas de lucha, campañas informativas, campañas también de servicios, para precisamente traer este tema tan crucial para todos y todas nosotros, que es nada más y nada menos que el tema de la salud como derecho humano. Y este programa hemos decidido titularlo La salud como derecho humano, la mercantilización de la vida y las posibilidades de lucha e iniciativas por un sistema de salud digno para todas y todos. Y con nosotros vamos a tener en este programa, y tenemos ya desde el principio, a una persona, vamos a tener a dos personas eventualmente, que han sido y están siendo protagonistas en el proceso de traer precisamente el derecho de la salud como otra vez, valga la redundancia, como derecho humano, esta lucha, y han estado muy activos creando actividades, haciendo diferentes ponencias, trabajos, entre otras cosas que vamos a aprender en el día de hoy. Y nos da el gusto de darle la bienvenida a la profesora Marinilda Rivera Díaz, quien es investigadora en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y profesora del programa graduado de Trabajo Social. Bienvenida, Marinilda. Gracias por la invitación. Marinilda, ¿cómo empezar? Yo creo que obviamente es un tema grandísimo, ¿no? El tema de la salud, y aquí en Puerto Rico nos parece que es un tema fundamental y que tiene muchísimos aspectos para entendernos a nosotros aquí en Puerto Rico y cómo se vive la salud y cómo se entiende la salud en Puerto Rico. Tal vez sería bueno comenzar un poco a través con algún tipo de discusión histórico sobre la salud, qué es lo que hemos entendido como salud aquí en Puerto Rico, en términos tanto públicos, ¿no? En términos de salud pública, como la salud en términos más, tal vez en los últimos años, como una cosa más privada, etcétera. Cómo esto tú lo ves frente a el acceso a la salud que tenemos hoy en Puerto Rico en términos generales. Pues buenas tardes, ¿verdad? Y agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí. Me fascina el tema, así que ese título quedó maravilloso. Me parece que preciso, ¿verdad? El tener que empezar un poco por poner a la audiencia en contexto de qué ha pasado con esto de la salud. Magnífico, ¿verdad? Mirar esa historia. Tenemos que recordar que ya para la década del 40, ¿verdad? Se dio la Convención sobre Derechos Humanos, y esa convención reconoció el derecho a la salud como un derecho humano fundamental de todas las personas, independientemente de su condición económica, racial, ¿verdad? Etcétera. En el 1952
interesantemente, para traerlo un poco a nuestro contexto puertorriqueño, se elaboró la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas queríamos ese derecho a la salud y lo pusimos en nuestra Constitución. Cuando esa Constitución va en la Carta de Derechos a Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos dijo que esa sección 20, que incluía ese derecho a la salud, tenía que ser eliminado como condición para aprobar esa Constitución. Así que eso es un dato importante que el pueblo de Puerto Rico lo tiene en el olvido, pero que nosotros, ¿verdad?, queríamos reconocer ya por la experiencia a nivel de la Convención de Derechos Humanos, es reconocerle a los puertorriqueños y las puertorriqueñas ese derecho. Así que no lo tenemos hoy, pero no quiere decir que esté ausente, porque nosotros como parte de nuestra Constitución tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la dignidad. Así que el derecho a la salud recoge muchas cosas. Y entendemos que aunque no está escrito por nuestra relación política colonial con los Estados Unidos, sí hay otros derechos que están dentro de la Constitución que recogen lo que es la esencia del derecho a la salud. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo el derecho a la vivienda, que está vinculado y obviamente más recientemente las discusiones que se han hecho para empezar el tener una vida digna, ¿verdad? Yo creo que tener una vida digna implica yo tener las condiciones para sentirme saludable, productivo, ¿verdad? Que yo pueda trabajar, que de hecho tengo que decir que ese derecho al trabajo también estaba en esa sección 20. Sí, que precisamente es uno de ese se menciona mucho, de cómo estaba en la Constitución y Estados Unidos pues no permitió que estuviera para que se pudiera aceptar. Pero fíjate, casi nunca se habla de la salud, que también estaba incluido el derecho a la salud. Eran casi todos los derechos sociales que estaban ahí, así que era importante. Yo creo que ese dato de vincular, ¿verdad?, la salud con otros derechos, porque el derecho humano a la salud no lo podemos desvincular de otros derechos. No hay forma de que a un pueblo tú le puedas garantizar el derecho a la salud si no tiene un techo digno. No hay forma de que tú le puedas garantizar el derecho a la salud si ni siquiera puede accesar a un trabajo. Así que, ¿verdad? Hay unas intersecciones entre los derechos humanos que es importante que cuando tenemos la discusión sobre derecho a la salud no es una cosa únicamente física, que yo creo que por ahí va tu cuestionamiento, ¿verdad?, de mirar la salud únicamente como aquella que se adscribe al cuerpo físico de un ser humano y si está enfermo o no está enfermo. Correcto. Y entonces ahí entra la medicina para curar. No es solamente eso, es un poco más amplio, ¿verdad? Es que yo pueda tener una vida digna, que yo pueda tener un techo, que yo pueda tener acceso a alimentos saludables, que yo pueda tener, que yo pueda estar en una comunidad donde no hay un caño que me está intoxicando todos los días, ¿verdad? Que intoxica a mis niños, que me produce condiciones asmáticas, me produce condiciones de cáncer. Así que cuando hablamos de salud, aunque pese a que la historia nos ha dicho y nos ha querido enfocar en mirarlo como esa enfermedad que se adscribe al cuerpo, nosotros tenemos que empezar a mirar la salud de manera mucho más integral. Así que... Miguel. Sí, fíjate, escuchando esto es fabuloso que estemos hablando de este tema, y sobre todo que traigamos el aspecto de la situación colonial. Yo sé que es un tema que en Puerto Rico, pues la gente they roll their eyes, estamos fatigados algunos de comentarlo. Sin embargo, lo que parece ser un asunto político, de abogados, de discusiones abstractas y demás, adquiere otro tono cuando uno trae la cuestión del cuerpo. Y yo sí quisiera hablar de la fisicalidad del cuerpo y de la fisicalidad, digamos, de los patrones de asentamiento en nuestro territorio, y cómo parte de la condición colonial se reproduce precisamente en crear unas condiciones para la enfermedad, no para la salud. Y es interesante, o sea, tienes por un lado las agencias reguladoras norteamericanas tan estrictas que son con temas de salud, sobre todo los asuntos medioambientales, pero en la práctica Puerto Rico fue obligado prácticamente a adoptar unos patrones suburbanos de territorio o de ocupación del territorio orientados hacia el automóvil, unos
patrones alimenticios predicados en mucha comida procesada, más todas unas inversiones de publicidad que lo que hacen es promover eso. Entonces, cuando tú vienes a ver, la enfermedad está inscrita en el territorio a través de los hábitos, está inscrita en el cuerpo a través de esos hábitos. Entonces, ¿no ves tú aquí una gran perversidad en un aparato que tiene la propia semilla de un sinnúmero de patologías, pero a la misma vez crea las condiciones para enriquecerse desde el esquema de las aseguradoras y la mercantilización de la salud y los servicios, enriquecerse precisamente de eso? O sea, que produzco la enfermedad y obtengo toda una economía, digamos, de exceso a partir de eso. O sea, ¿no te parece una gran perversidad? Y sí, es físico en ese sentido, porque está inscrito, digamos, en todo el ambiente y en la manera como nuestro cuerpo se mueve a través de él. Sí, no, a mí totalmente de acuerdo, ¿verdad? Creo que es un asunto perverso, maquiavélico, indudablemente, ¿verdad? Ese argumento que tú traes. Y yo creo que no solamente se ha hecho con la intención, sino que la gente lo ha asumido de esa forma, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos ahora de condiciones de salud, usualmente es el médico el que regaña al paciente porque se está comiendo mucha azúcar, o es el médico el que regaña porque se fue a Guabate y se comió un medio lechón, ¿verdad? Entonces, no vemos el contexto en que ese sujeto está viviendo, ¿verdad? Es un sujeto que posiblemente tiene 2 trabajos, apenas tiene tiempo para ir a cocinar, cuando va a hacer compras no puede detenerse en la primera góndola, porque es carísimo los productos frescos, ¿verdad? Así que eso requiere que tú, para poderte alimentar bien, realmente tú tienes que tener un trabajo adicional para poder tener buena alimentación. Y la gente a lo que se va, pues a la segunda, a la tercera góndola, donde están los enlatados, y pues porque es lo que realmente es accesible económicamente. Por eso que yo decía, cuando hablamos de salud, tenemos que considerar un montón de elementos. Y hoy hay un debate bien interesante ¿verdad? Que tiene que ver con el asunto de la economía, de la crisis económica y de la posibilidad de que más gente salga a la calle, de todos los días la gente va al trabajo con la tensión de si voy a tener o no trabajo. Y esto genera muchos estresores, ¿verdad? Emocionales, mentales, familiares, que ponen una situación de mucha vulnerabilidad a las personas. Así que nos enferma más. Y yo no hace mucho, estuve realizando una investigación y parte de las cosas que discutía era de cómo cómo es posible, ¿verdad?, que nosotros podamos querer un pueblo, y hablemos de un pueblo que se desarrolle y que queramos generar un desarrollo económico en nuestro país, cuando lo que estamos propiciando con nuestras propias políticas sociales es enfermar a la gente, es mantener a la gente en unas condiciones de mucha vulnerabilidad, de mucha opresión. Entonces no hay forma de que tú puedas desarrollar a un pueblo y decirle vamos todos a meterle mano a este país, porque este país de nosotros, ¿verdad? A veces se escuchan esos estribillos a nivel político, cuando tú tienes un país que ni siquiera le puedes garantizar la salud. O sea, cuando tú tienes un país que la gente está en la calle pidiendo dinero, vendiendo cupcakes, bizcochitos, haciendo juegos de pelota para poderle salvar la vida a un hijo, cuando eso es un derecho. Entonces, si me preocupa eso, más me preocupa la inmovilidad de la gente, de aceptar de que eso es totalmente natural y que así es que debemos de vivir, y no nos tiramos a la calle a decir, no, yo no tengo por qué vender cupcakes, no, eso es algo que me tienen que garantizar el Estado, es un derecho humano. O sea, yo no tengo por qué decidir entre si como o le salvo la vida a mi hijo, si tengo que hipotecar mi casa para poderle dar un tratamiento quimioterapia. Mira, esas historias las escucho yo todos los días a lo largo de mis quizás 10 años que vengo trabajando con esta agenda de salud, y es bien triste, ¿verdad? La gente que se nos ha quedado en el camino, que he tenido que escuchar, pero que ya no están aquí precisamente porque hay un sistema que no le acogió, que simplemente vio la salud como una mercancía y que no vale nada, que la gente no vale nada. Y duele, de verdad duele, porque a veces uno se siente como que, ¿qué más puedo hacer?, ¿verdad? Con eso, Marinilda, y en ese sentido, la dignidad del paciente que tanto se cantaletea como la prioridad de los proveedores y del gobierno y demás, esa dignidad del paciente es una gran mentira. O sea, realmente no es lo importante aquí. Mira, cuando tú tienes un sistema basado en el lucro, la dignidad queda en un segundo plano. Así que este sistema es eso.
y lamentablemente la vida queda a un segundo plano, la dignidad queda a un segundo plano. No es esa la prioridad. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo, Donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido. el añadido, Noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de la salud como derecho humano con la profesora Marinilda Rivera Díaz. Marinilda, estabas hablando de cómo definitivamente la dignidad y la vida humana pasa a segundo plano, cuando se mercantiliza la salud. Y eso es lo que hemos vivido en Puerto Rico desde hace muchos años. Sin embargo, se habla de la reforma de Pedro Rosselló en los 90 como una reforma de justicia social donde se le repartieron tarjetas de salud para los pobres en Puerto Rico, los y las pobres en Puerto Rico, personas que supuestamente pues no tenían acceso a la salud, y que esta reforma de Pedro Rosselló lo que hizo fue pues de alguna manera hacer un acto de justicia social. ¿Cómo tú interpretas esto que estoy diciendo? Y por otro lado, obviamente, hay otros argumentos, ¿no? Se habla del Plan Arbona como uno de los planes de salud más importantes, no solamente en Puerto Rico, en el Caribe, sino en América Latina, que fue desmantelado por la política pública de Pedro Rosselló. ¿Cómo pudiéramos interpretar estos dos periodos si es que deberíamos dividir, digamos, el análisis desde esa, digamos, perspectiva? Bueno, yo no la llamo la reforma, yo la llamo la desforma, ¿verdad? Pero creo que es importante que para yo poder justificar ese argumento, miremos la historia, ¿verdad? Que no es un asunto de criticar por criticar. Aquí muy bien menciona, se implementó un modelo salubrista. Y es importante definir el elemento salubrista porque tenía una visión preventiva, ¿verdad? Nacional, muy puertorriqueño, muy criollo, era un diseño nuestro, y como bien lo trae, lo diseñó el doctor Arbona, que ha sido un medular, ¿verdad? Él fue un medular en concebir esta idea de una salud, un sistema de salud que le garantizara la salud al pueblo de Puerto Rico. Así que se monta este sistema y tenía varios niveles de intervención. Era en nivel primario, secundario, terciario y supraterciario. Y fíjate cómo él lo piensa, porque en el nivel primario se montaron las estructuras que trabajaban desde las comunidades.
las unidades de tratamiento, los CDT, lo que conocemos hoy como las CDT, ¿verdad? Las clínicas comunitarias. Luego entonces venía el nivel secundario y ahí se trabajaba lo más preventivo, lo más general. En el nivel secundario ya se trabajaban en los hospitales municipales, aquellas condiciones que no se podían trabajar a nivel primario. Luego teníamos los regionales, que agrupaban varios municipios, y luego entonces teníamos el centro médico. Entonces era la forma de hacer un filtro y que nosotros empezáramos de lo más simple a lo más crónico. El modelo tuvo sus limitaciones por el momento histórico en que se empezó a desarrollar, la situación económica del país, la falta de médicos en este país. Hay que hacerle justicia a eso, ¿verdad? La Escuela de Medicina estaba tratando de tomar fuerza, así de producir una nueva clase médica. Coincide todo eso. Pero el doctor Albona pensó que ese sistema también, académico al fin también, ¿verdad? Él quería amarrar la academia con ese sistema, o sea, preparar nuestros estudiantes de medicina, nuestras enfermeras, en un sistema nuestro y que se quedaran aquí, que sirvieran al país, desde sus prácticas y rotaciones, ¿verdad? Y especialización, y que sirvieran aquí. Así que tenía no solamente el fin de prevenir y de montar un sistema a nivel nacional, sino que también tenía un vínculo académico, que nuestros estudiantes se puedan adiestrar, se puedan quedar en nuestro país. Luego, obviamente, con todas sus limitaciones, se fue desarrollando y yo pienso que hubo una intención de dejarlo caer. Como todo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ya se venía dando en la década de los 70, 80, todo un movimiento neoliberal de políticas a nivel internacional, que lo que se quería era empezar a privatizar los derechos humanos, hacer mercancía, ¿verdad? Hacer de estos derechos humanos unas mercancías para que fueran rentables. Así que por eso es que yo pienso que nos cogió un terreno fértil, abandonamos el sistema público, lo dejamos que colapsara, que la gente se hastiara, que la gente empezara a quejarse de que no había medicina, de que las salas de emergencia no estaban operando, para después decir, pues ¿sabes qué? Yo tengo la solución, y la solución es la reforma de salud y vamos a privatizar. Entonces, paralelo a eso, se empezó a dar un discurso de lo privado como lo mejor. Y lo convencía a la gente. Entonces, la gente antes tenía una tarjeta que yo recuerdo porque yo vivía en un residencial público y iba a los CDTs y teníamos una tarjeta que era de papel y con eso nos veían, ¿verdad? El médico. Y después nos dieron la tarjetita plástica y la cosa muy fabulosa. Y nos empezaron a convencer que el sector privado lo iba a hacer mejor. El pueblo no se opuso. No se opuso porque habíamos asumido que ese era el discurso. Pero lo hemos pagado caro. No solamente lo hemos pagado caro con dinero, porque obviamente parte de la crisis fiscal que hoy tenemos se lo debemos a la desforma, ¿verdad? Del 90. Pero también lo hemos pagado con vidas y con sangre. Y lamentablemente ahí no hemos podido pasar factura. Aquí lo que se propició fue un genocidio, ¿verdad? Con todo eso, la cantidad de gente que ha muerto de cáncer, la cantidad de gente que ha muerto con condiciones crónicas y la gente que hoy en día vive en condiciones de salud crónicas porque no hay un sistema preventivo, porque la reforma no solamente vino a darle la tarjeta, desmantela el sistema Arbona. Empieza a vender a los CDTs, a los hospitales como a precio de quemarropa, se empezaron a privatizar, así que aquello que era un sistema que tenía una coherencia, se desmantela, y entonces ya la gente no sabe a dónde ir, no sabe a quién recurrir, no hay una coordinación de servicio, porque entonces es la IPA con ese médico. Nos pudiéramos quedar aquí la cantidad de problemas, ¿verdad? Y deficiencias que tiene, pero yo creo que hay informes, montones de informes que lo revelan, a nivel de salud mental y también a nivel de salud en general, que revelan la crisis y el despilfarro de dinero que hemos tenido. El más reciente informe fue el de salud mental, salió en octubre. 432 millones le pagaron a APS en el 2010 acá, y 432 millones para atender la población médico indigente, y solamente atendió al 10% de la población. Y ese informe está en el Senado todavía. ¿Sabe? Es un despilfarro de dinero que nos está costando la vida. Y después nos quejamos de que tenemos gente con los problemas de adicción, que tenemos problemas de salud mental, la alza en criminalidad. Bueno, pues eso tiene una razón. Miguel.
Y para ser abogado del diablo, te pregunto, Marimila, ¿hay algo redimible del esquema de las aseguradoras como concepto? O sea, ¿hay algo que pudiera rescatarse? ¿O esto es algo...? O sea, y digo, estoy contigo, o sea, por mí que desaparezcan todas, pero siendo abogado del diablo, ¿existe algo rescatable del concepto mismo de cómo operan? Pues mira, yo pertenezco a la Alianza de Salud para el Pueblo. Y la Alianza de Salud para el Pueblo lleva ya, bueno, antes de ser alianza, ¿verdad? Veníamos trabajando con un grupo que se llamaba Su Salud, que estamos operando desde el 2006. Y ese grupo se dio la encomienda de estudiar la viabilidad o empezar a educarnos, ¿verdad? Profesores, médicos, dentistas, trabajadores sociales, que nos reuníamos en marquesinas, en una sala en el colegio de trabajadores sociales o en el colegio de médicos y discutíamos con la preocupación de cómo podemos hacer esto diferente, ¿sabes? ¿Qué alternativas tenemos? Y empezamos a estudiar los diferentes países, los diferentes sistemas o modelos de servicio de países. Llegamos a la conclusión de que el sistema universal con pagador único era una de las alternativas viables para transformar. Para que tengas una idea, todos los países industrializados, excepto Estados Unidos, tiene un sistema universal de salud con pagador único o con cualquier otro modelo de financiamiento, pero prevalece la filosofía del sistema universal de salud, ¿verdad? En el 2011, este grupo fue cogiendo fuerza y nosotros entonces creamos lo que fue la Alianza de Salud para el Pueblo. Esa es la alianza que hoy está cabildeando por un proyecto de ley que se sometió a la Cámara con el endoso de más de 20 organizaciones, que se llama el proyecto de la Cámara 1185. Ese proyecto mira elementos más que del sistema universal, ese es nuestro fin y lo que anhelamos como alianza, pero creemos en un proceso participativo, porque nos hemos dado cuenta de que aquí las legislaciones y las políticas sociales se hacen con las puertas cerradas, ¿verdad? No se da la participación a la ciudadanía. El elemento de los derechos humanos es un elemento que nos concierne a todos. Por tanto, todos tenemos que participar del proceso y de esa concertación de la política de salud que nosotros anhelamos como país. Y nosotros hemos sometido un proyecto de ley para crear una comisión multisectorial que sea representativa de todos los sectores, especialmente aquellos vinculados al tema de la salud, que la mayoría de estos sectores que están vinculados al tema de la salud ya están organizados, ya sea como sindicatos, como organizaciones profesionales, y que entonces puedan constituir este comité y que estudien la viabilidad de un sistema universal con pagador único para Puerto Rico. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué estudiarlo? Nosotros entendemos que aquí se han hecho muchos estudios, ¿verdad? Pero quienes han trabajado esos estudios o quienes han manejado esos comités han sido por designación del Ejecutivo y no necesariamente porque el pueblo o las organizaciones profesionales lo designan. Y nosotros entendemos que nosotros tenemos que empezar a participar. Otro de los elementos es que aquí nosotros hemos estado acostumbrados a la ciudadanía representativa, que otro decida por mí. Y este fin de semana nosotros nos dimos a la tarea de tirarnos a la calle con un proyecto muy bonito, que ahorita le va a hablar el licenciado Juan Correa, que se está llegando aquí a nuestro estudio. Y este es un proyecto que sí, no, acaba de llegar, se había perdido un poco. Se llama ¿Ustedes no escuchan, perdona que te interrumpa, la música de fondo? No. Yo escucho una música de fondo a lo largo de toda la transmisión. No, yo no escucho. Y estoy fascinado con toda la conversación, pero tengo todo un soundtrack corriendo. Pues no tenemos. Bueno, seguimos a la noche que va. Entonces, bueno, pues el licenciado Juan Correa le puede hablar un poco más de Trayecto de Dignidad, pero básicamente lo que tuvimos este fin de semana fue tocando base, ¿verdad? Tocando temperatura con el pueblo de Puerto Rico y viendo, escuchando, sentándonos, llorando también. Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de también de reflexionar muchas cosas sobre las experiencias que ha tenido el pueblo con este sistema de salud.
Y esto está muy vinculado al proyecto 1185 porque interesantemente las vistas de ese proyecto 1185 que quiere crear esa comisión multisectorial para ver la viabilidad de un sistema universal en Puerto Rico se estuvieron dando ayer y hoy. Así que para nosotros era trascendental tocar base, ¿verdad?, con la gente, dejarles saber a la gente lo preocupados que estamos y también escucharle cuáles han sido las historias y si contamos, pues no terminamos, necesitamos varios programas como este para desarrollarlo. Bueno, y con nosotros está el licenciado Juan Correa Luna. Bienvenido, licenciado. Sé que se perdió un poquito, pero estamos aquí presentes. Gracias, me perdí un poco y nadie conocía la calle Canal. No sé por qué, aquí en la Placita Roosevelt. Y en la placita. Así que, en la placita. Gracias por la invitación y realmente, pues gracias y obviamente pues estamos aquí para informar un poco de lo que ha sido una iniciativa que surgió realmente para el año 2010 a raíz de los acontecimientos en torno a los reclamos de los derechos de los estudiantes frente al Capitolio, donde un grupo de estudiantes y profesores nos encontrábamos allí y fuimos víctimas de aquel atropello y violación a los derechos de expresión frente al Capitolio. A raíz de esa experiencia, pues una serie de profesores de la Universidad Interamericana, también de la Universidad de Puerto Rico, también habían estudiantes de ambas academias, nos dimos a la tarea de reflexionar seriamente sobre la crisis de derechos humanos y civiles en Puerto Rico. Y de ahí surgió la idea un poco de imitar a los llamados Freedom Riders de los 60 en los Estados Unidos, que precisamente fueron profesores y estudiantes que en su mayoría se montaron en esas guaguas a recorrer de norte a sur los Estados Unidos para denunciar las violaciones básicas a derechos humanos, que entonces se nos ocurrió que era importante hacer un recorrido a través de plazas públicas, de centros comerciales, de playas, para un poco escuchar las voces del pueblo en torno a sus experiencias, ¿verdad?, con el Estado y en torno a su percepción, valoración y conocimiento de los derechos humanos y civiles. Esa primera experiencia que se dio en el 2011 nos reveló una serie de aspectos interesantísimos. Primero, que no se había hecho un estudio desde 1959 en torno a los derechos civiles y humanos, que recogiera precisamente ese conocimiento, esa valoración de los derechos civiles y humanos. En 1959 el estudio fue realizado a petición de Muñoz, pero realmente más que Muñoz, una serie de personalidades tanto aquí en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, entre ellos Roger Baldwin, que fue el fundador de la Unión Americana de Libertades Civiles, habían estado hacía mucho tiempo exigiéndole a Muñoz que se realizara un estudio y también tratándole de convencer de la necesidad de que se creara un organismo que velara por la protección de los derechos civiles en Puerto Rico, porque realmente la historia de los derechos civiles y humanos ha sido más la historia de su ausencia y su violación que de su vigencia. Así es que, y no fue hasta 1965 que se creó la Comisión de Derechos Civiles, que es importante destacar en términos históricos, ¿verdad?, cuando realmente adviene a una realidad esa comisión. Bueno, a raíz de ese estudio encontramos que los puertorriqueños tenían menos conocimiento de sus derechos que en 1959. Por ejemplo, ante la pregunta ¿qué derechos civiles usted conoce?, solamente el 47% pudo identificar, el 47% de la población de la muestra que se tomó no pudo identificar un solo derecho civil. 2011, el 50.3% no pudo identificar un solo derecho civil. Ahora, cuando le preguntamos qué derechos humanos usted conoce, había mayor desconocimiento de parte de la población y el 58, casi el 59% no pudo identificar un solo derecho humano. Cabe destacar que la mayor parte de las personas, cuando se le hacía la pregunta, su énfasis era en los derechos individuales, específicamente el derecho a la expresión. Nada que ver en términos del derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿verdad?, y los otros derechos, el derecho al trabajo. O sea, los derechos sociales y económicos pues han sido invisibilizados mucho más que los derechos civiles y políticos. Pero ya sabemos, o sea, que realmente había una enorme ignorancia en términos de los derechos y a raíz de eso pues nos dedicamos a hacer unas exigencias ante el gobierno de que se incorporara, por ejemplo, en las escuelas públicas un curso compulsorio de derechos humanos en las escuelas. En el 2011
2013 realizamos un segundo recorrido de lo que denominamos a este proyecto educativo Trayecto Dignidad, pero las organizaciones o las personas que nos unimos en este esfuerzo nos hicimos llamar el grupo Somos Dignos. Somos Dignos pues son todos aquellos profesores, estudiantes, personas, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles, el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles. Ahora obviamente se nos han unido la academia desde el programa de promono de la Universidad de Puerto Rico, de la Facultad de Derecho, el Centro de Investigaciones Sociales. Tenemos a la profesora Nitka Muñoz, a Vanilila, que está aquí con nosotros, pues también ha sido parte de ese grupo organizativo fuerte. Y además un grupo de jóvenes talentosísimos de la Escuela de Artes Plásticas, egresados de la Escuela de Artes Plásticas, conocido el grupo Sembrando Conciencia, que pintan sus cuerpos en torno a temas de derechos civiles a través de el llamado performance de body paint. Este año el tema del estudio que realizamos y el tema central de nuestra campaña, que sigue siendo una campaña educativa de derechos humanos, es el tema de la salud. El tema de la salud, y se unió a esta gesta educativa, como les dije, la Fundación Médica, que fue clave porque aportó una serie de médicos realmente que creen en que la salud no es un negocio, que realmente el derecho a la salud es un derecho fundamental, que no debe ser, ¿verdad?, considerada como un negocio, y que todos y todas debemos tener, y el gobierno nos debe garantizar con un grado de excelencia. Esos médicos se unieron a nosotros, y en cada una de nuestras paradas esos médicos dieron clínicas de salud gratis, le tomaron la presión a las personas, azúcar, los orientaron. Contábamos con médicos, no solamente un generalista, un médico psiquiatra, un pediatra. La experiencia fue increíble y fue bien intensa, sobre todo porque los testimonios de las personas revelaron, más allá de toda duda, ¿verdad?, que pudiera haber. Yo creo que a nadie les cabe la menor duda de que nuestro sistema, si es que se le puede llamar sistema, de hecho, ante la pregunta a las personas de que si entendían que deberían tener participación en los procesos decisorios de un sistema de salud, todo el mundo decía que sí, pero muchas personas decían, ¿de qué sistema de salud usted nos habla? Porque entendemos que no hay un sistema de salud. Así que empezando por ahí, el pueblo está bien consciente de que es totalmente disfuncional, no responde realmente a las necesidades del pueblo, y obviamente más que viola su dignidad, se las ultraja. Y es evidente por muchos testimonios dramáticos, entre ellos una estudiante de Marinilla que se acerca a mí en la ruta del noroeste, porque teníamos 3 guaguas recorriendo noroeste, noreste y centro de la isla, haciendo paradas múltiples en diversos puntos en la isla, y ella se acerca a mí consternada ante la situación de que entrevista a una persona y la persona le dice, mira, yo no te puedo dar contestación a tus preguntas, porque sinceramente ese sistema que tú me estás hablando ha provocado la muerte de 3 personas bien cercanas en mi familia, y definitivamente yo no quiero vivir. Y una persona que no quiere vivir y no está en la mejor disposición de contestarte ninguna pregunta. Así que mira a ver si encuentras a alguien que quiere vivir bajo este sistema, pero yo no te puedo dar preguntas a las que tú me haces. Impactante, o sea, obviamente eso un poco pone de manifiesto lo grave, la situación grave. Cabe destacar que entre las preguntas que se le hicieron, una de las preguntas era si conocía a alguien, ya si fuera un familiar, amistad, un vecino, que se había ido de Puerto Rico para precisamente buscar servicios de salud que garantizaran a la atención, ¿verdad?, de sus familiares mejor que en Puerto Rico. Y consistentemente todas las personas que se eran entrevistadas, y tanto las guaguas, los recorridos del centro, del noroeste, del noreste, a través de toda la isla, era que sí, que conocían, ya fuera un miembro familiar, un vecino, un amigo, que se había ido de Puerto Rico buscando mejores servicios de salud. Y luego seguía una pregunta, ¿y usted consideraría irse? Y es sorprendente la cantidad de personas que decía, es que yo me voy dentro de un mes. Así que dentro de la evaluación de la migración que ha habido, dramática en Puerto Rico,
Uno de los aspectos que hay que estudiar seriamente en términos sociológicos es el impacto del fracaso del sistema de salud, ¿verdad? En esa oleada migratoria que ha habido hacia los Estados Unidos de gente que ya realmente ha perdido toda esperanza en un sistema de salud que responda a la dignidad del ser humano, ¿verdad? Que responda realmente a ese derecho fundamental a la salud. Una de las preguntas que se le hicieron, interesante también, cuando se les decía, ¿verdad?, qué recomendaciones usted haría, era evidente y todos inclusive coincidían en que el que tiene más recursos tiene mejores servicios de salud que los que tienen menos recursos. De hecho, así era que se formuló la aseveración. ¿Considera usted que las personas con más recursos económicos tienen mejores servicios de salud que los que tienen menos recursos económicos? Y espontáneamente decían... Y algunos inclusive decían una palabra bastante fuerte, ¿verdad? Que empezaba con C y terminaba con O. Claro que sí, ¿verdad? Así que reconocían enfáticamente, ¿verdad?, que hay un claro corte, una clara brecha en ese sentido. Pero cabe mencionar que muchísimas, aunque la mayoría de las personas que entrevistamos son personas que realmente tenían la reforma, ¿verdad? Estaban dentro del sistema público. La desforma. La desforma, ok. Las personas que no eran realmente, no estaban bajo la reforma, también tenían severas críticas de estos planes privados de salud. Así que hay que cuestionarse seriamente, ¿verdad? Y hay que considerar seriamente, reestructurar radicalmente un sistema que tome como centro y norte y objetivo, ¿verdad?, de los servicios al ser humano y su dignidad. Esta tarde nos dieron la oportunidad de un poco exponer algunos de estos testimonios que recogimos de más de 900 entrevistas a través de toda la isla y les dimos una muestra, ¿verdad? Y además señalábamos que ya definitivamente basta ya, o sea, de paños tibios en términos de continuar con un sistema totalmente disfuncional, ineficiente y que a quien realmente responde son a los grandes intereses como las aseguradoras, ¿verdad? Donde realmente se está tragando todo gran parte del presupuesto de Puerto Rico, que eso es lo otro. Yo no sé si la compañera Marinilda pues ha mencionado en gran medida la crisis fiscal tiene que ver también nuestro sistema de salud, cómo realmente ha contribuido este sistema disfuncional que no responde a la dignidad humana y sí responde a los grandes intereses económicos de las aseguradoras. Wow, definitivamente hay tanto que decir con todo lo que usted ha dicho y me vienen muchas cosas a la mente. Primero pienso en la noción de derechos humanos. Es interesante que no en los últimos años, pero en Puerto Rico, sin duda alguna, por ahí, por lo menos en términos políticos, cuando hablamos de derechos humanos, hemos estado más pendientes a la situación política de Puerto Rico, ¿no? En términos del derecho a tener una nacionalidad, etcétera, y el derecho a los prisioneros políticos. Y con justa razón, pues se habla de eso. Sin embargo, hemos notado que en los últimos años, tal vez por las redes sociales, tal vez por las luchas que se han dado, que siempre han estado, pero quién sabe si han tenido mucho más presencia en los medios de comunicación, vemos que el concepto de derechos humanos se está expandiendo. Vemos a las comunidades LGBT luchando por sus derechos y alcanzando unas victorias. Vemos a las mujeres en las luchas feministas luchando y alcanzando unas victorias. Y este concepto, digamos, de derechos humanos está pues expandiéndose para incluir precisamente la, digamos, dimensión social y económica que es fundamental para toda vida digna. Entonces, ustedes son parte de esto. El derecho a la salud, que en Puerto Rico ha sido fundamental en esa transformación, es crucial. También me llama mucho la atención cómo han usado los Freedom Riders como ejemplo para esta lucha, para este proceso de concienciación, de educación popular y a la misma vez de servicio público, porque de alguna manera asume no solamente otras luchas, sino que también asume la geografía de Puerto Rico en términos de ser casi una carretera, ¿no? Es decir, la cantidad de calles y carreteras en Puerto Rico, el que ustedes se monten en una guagua, a mí me parece muy interesante en el sentido de que sí, reconociendo eso,
pues politizan, digamos, las guaguas, como han sido politizadas en esas luchas de derechos civiles, pero también la geografía en Puerto Rico, que es una geografía suburbana, urbana, etcétera. Y en ese mismo reconocimiento de Puerto Rico como un lugar intervenido de muchas formas, pero también por el capital en términos urbanísticos, de urbanizaciones, carreteras, etcétera. ¿Cómo han visto esa, digamos, desigualdad que muy bien han notado entre los pudientes y no pudientes, entre los ricos y los pobres, etcétera? Los burgueses y los proletarios y los desempleados, como queramos clasificarlos, ¿cómo han visto eso reflejado, si es que lo han notado, en términos geográficos? Hay unas áreas que se podrían decir geográficamente, estas áreas están más enfermas que estas otras. Por ejemplo, en Guaynabo hay gente tal vez más saludable que en el barrio X. Se puede ver eso en las entrevistas que han hecho, en los análisis que han hecho esa investigación, o tal vez no se podría hablar de esa manera, de una forma tan clara. Es interesante la pregunta. No hay duda de que la muestra que hemos tomado, tanto en Trayecto 1 en el 2011, Trayecto 2 en el 2013, la inmensa mayoría son personas que están en los ingresos, ¿verdad?, de 0 a 20,000. Vamos a empezar por ahí. Así que, por tanto, ahora, ciertamente, aún aquellas personas que sí las hemos entrevistado, que nos dicen cándidamente, pues más de 100,000, denuncian, critican el sistema de salud, en este caso, ¿no? Y en el pasado también, pues han habido severas críticas en términos de cómo hay una total ineficiencia de parte de las agencias del gobierno a atender reclamos de derechos fundamentales. Por ejemplo, consistentemente, tanto personas que pudiéramos ubicar dentro de la gran riqueza como de la gran pobreza, sienten una enorme frustración con su sistema de gobierno. Por ejemplo, se le hace la pregunta, ¿en quién usted confía para que le defienda sus derechos civiles y humanos? Interesante que los tres grandes grupos que revelan las contestaciones que recogimos, que constituyen la mayoría, tanto de ricos y pobres, eran un gran grupo, era lo que denominamos los grupos religiosos: mi pastor, mi iglesia, mi Señor, Jehová, Chuito, todos los grupos religiosos, mi ministro. Había un segundo gran grupo que decía en mí mismo, y el tercer, quizás el grupo más grande, era nadie. Así que tenemos un país, ¿verdad?, donde hay ya una total frustración con el sistema, tanto de unos sectores como de otros, ¿verdad? Pero es generalizado. Claro, en la colonia, ¿verdad? Sí. Hay esas distinciones no son tan marcadas, ¿verdad? En ese sentido. Cabe destacar que no hay duda de que en Puerto Rico hay una gran brecha de desigualdad social cuando uno la mide con Estados Unidos. De hecho, la brecha de desigualdad social por ingreso es mayor que en los Estados Unidos. Pero las condiciones de vida en general para todos, ya sea ricos y pobres, es pésima. O sea, yo creo que aún los ricos están insatisfechos en términos de la calidad de vida en Puerto Rico. Así que nos conviene a todos y a todas, ¿verdad?, sí, mejorar esas condiciones de vida. Claro está, los grupos más vulnerables, que son la mayoría de las personas, se ven mayormente expuestos, ¿verdad?, a toda la violencia social, que es producto precisamente de esa brecha de desigualdad social, claro. En nuestra isla. Y que ellos tienen claro, que tienen muy claro, o sea, la población puertorriqueña, la mayoría obviamente, de que esa brecha realmente hace mucho daño y que hay que tomar y hacer gestiones afirmativas para cerrar esa brecha, para que sea una sociedad más igualitaria, más justa y más equitativa. Vamos a una pausa y regresamos rapidito a Puerto Crítico. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de la salud como derecho humano, la mercantilización de la vida y las posibilidades de lucha e iniciativas por un sistema de salud digno para todas y todos. Estamos con la profesora Marinilda Rivera Díaz y el licenciado Juan Correa Luna. Miguel, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Sí, tengo 2 comentarios generales. Uno, que pienso que hace falta, y les pregunto pues si hay estudios al respecto, que quitarle el monopolio matemático a todos los organismos que defienden pues unos esquemas privados, neoliberales de la salud como industria. Y pienso que faltan dar las alternativas matemáticas en ese sentido, o sea, que demuestren por un lado que no funciona lo que tenemos y que empiecen a apuntar entonces a las direcciones o las posibles enmiendas que necesitamos. Y yo sé que pues, esto se ha hecho en muchos otros lugares y demás, pero y nada, lo digo obviamente sin desmerecer la labor de conciencia que ustedes están haciendo, pero lo digo como un comentario general también sobre el progresismo y las causas que se promueven. O sea que la vena activista es importante, pero hace falta también un trabajo de base matemático que contradiga y que produzca un contradiscurso que desmantele muchos de los entendidos que nos venden para seguir perpetuando un mismo sistema. Eso por un lado. Y el segundo comentario que traía era sobre la ironía de un país que se canta tan religioso, pero por otro lado es una especie de cristianismo que está desmovilizando políticamente a la población. O sea, mucha compasión de un Dios cristiano, sin embargo, mucha hipocresía también en la manera como un aspecto fundamental de la vida no nos estamos movilizando para reclamarlo. Y nada, quería soltar esos 2 comentarios. ¿Alguna reacción? Sí, alguna, si quisieran. Bueno, con relación al primero, hay estudios, ¿verdad? De hecho, y no es algo que nos tenemos que inventar. Ya en Estados Unidos han estados como el de Vermont, ahora recientemente Nueva York, está levantando estudios actuariales también para mirar, ¿verdad?, de qué forma es el impacto económico que tiene el sistema que ellos tienen actual versus si se mueven a un sistema universal. Ya Vermont lo hizo, ¿verdad? Tiene sus limitaciones, porque ya Vermont se movía a un sistema universal con pagador, lo legisló, pero está presentando unas dificultades ahora mismo, no lleva mucho tiempo, fue en el 2010-2011. Aquí en Puerto Rico también, si queremos ver la historia de Puerto Rico, se hicieron varios estudios, incluso en el 70, nosotros estuvimos bien cerquita de un sistema universal de salud, con una comisión que se creó bajo Juan B. Aponte, y él tenía la encomienda, ¿verdad?, de mirar la viabilidad de un sistema universal, y se hizo. Lo que pasa es que lo dieron la politiquería en este país, ¿verdad? Lo acribillaron ese proyecto y pues nada, quedó en nada. Ahora con este proyecto 1185 lo que se quiere nuevamente es hacer ese tipo de estudio para ver la viabilidad de ese sistema universal con números reales. Obviamente nosotros tenemos una cierta preocupación porque en el caso de Puerto Rico, conseguir datos estadísticos es casi pedir a un dinosaurio que reaparezca, ¿verdad? Es como bien difícil accesar, y mucho menos a través de las aseguradoras, pues las aseguradoras no te quieren soltar información. Entonces, eso es una gran limitación para nosotros poder llevar a cabo un estudio que pueda entonces, ¿verdad?, hacer justicia a este país. Y eso es algo con el que el gobierno va a tener que bregar, porque es que no podemos, nosotros no podemos seguir a expensas de lo que
que ellos nos digan y que por fe nosotros creer que este es el mejor sistema. O sea, nosotros necesitamos los datos, pero no los datos muchas veces uno no los encuentra tan accesibles. Por eso es importante entonces conformar esta comisión y que tenga un poder, ¿verdad? Que tenga autonomía, que tenga un poder para poder generar este estudio, exigir unos datos estadísticos, solicitar información, traer vistas, audiencias. Y traer obviamente la experiencia de los diferentes sectores que han estado en el sistema y que podamos levantar ese número, ¿verdad? Que yo creo que es importante lo que tú traes, levantar ese número que pueda convencernos. Si te puedo decir ahora mismo, nosotros estamos invirtiendo, y yo creo que eso es una mala palabra, el asunto de invertir, porque cuando tú inviertes para bien, ¿verdad? Pero así que nosotros estamos gastando $12 billones anuales, ¿ok? En el sistema de salud. Y entonces, esta mañana, pues había alguien que decía, bueno, y no habría ningún problema si nosotros tuviéramos el mejor sistema, ¿verdad? Invertimos $12 billones anuales, pero el problema es que lo que tenemos se lo están llevando las aseguradoras y el país sigue muriendo, el país se sigue enfermando y cuando se enferma está en una condición tan crónica que va al centro médico, ya, básicamente que lo que implica es, ¿verdad?, que el mismo Estado tiene que absorber esa deuda porque no se ha trabajado preventivamente absolutamente nada. Un minuto, licenciada. Eso es una de las consideraciones que quizás se ha reflexionado muy poco. O sea, cómo la llamada crisis fiscal en gran medida ha sido producto de este sistema disfuncional. En cuanto a los datos, yo creo que a pesar de las limitaciones de acceso y los datos actualizados, ¿verdad? Hay muchos estudios que revelan datos. Ahora, se menosprecia el poder de cabildeo de estos grandes intereses económicos que evidentemente, tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico, a la hora de la verdad, impiden que se promulgue y se lleve a cabo legislación tomando como norte a la persona humana y las consideraciones de la dignidad humana, ¿verdad? En el ámbito de la salud pública. Así que eso es un aspecto que me parece importante. De hecho, la Universidad de Princeton hizo un estudio recién el año pasado, donde analizó todas las políticas públicas aprobadas en los Estados Unidos desde los años 80 y cómo el ciudadano de a pie realmente ha logrado tener, ¿verdad?, participación en el sistema político y ha comparado, ¿verdad?, los grandes intereses y el poder de cabildeo de los grandes intereses y los ciudadanos a pie. Y el estudio concluyó que los ciudadanos de a pie, ¿verdad?, los trabajadores y otras organizaciones que representan a la ciudadanía, la mayoritaria, no tienen la más mínima de posibilidad de competir con el mollero político, económico de las grandes empresas y la inmensa mayoría de las políticas públicas que aprueba ese gobierno, al igual que en Puerto Rico, responden a esos grandes intereses y por tanto no se puede hablar de una democracia en los Estados Unidos y no se puede hablar de una democracia en Puerto Rico. Bueno, en Puerto Rico hubo un señalamiento federal cuando se investigó el caso de Aníbal Acevedo Vilá, que involucró, si no me equivoco, a Triple S, con nombres y apellidos. Claro. Un esquema de corrupción, de donativos ilegales en campaña. Ajá. Definitivamente, ¿no? Hablamos mucho de migración, hablamos de inmigrantes, hablamos de mantenidos, hablamos de desertores, hablamos de enfermos, pero realmente, señores, de lo que tenemos que hablar es de expulsados y expulsadas. Expulsadas y expulsados por un sistema neoliberal que definitivamente ha mercantilizado casi la vida toda. Y nos parece muy fundamental esto que está ocurriendo y los grupos que estamos viendo poco a poco cómo están radicalizando el discurso de los derechos humanos, el discurso de la democracia, precisamente para profundizar la solidaridad y la justicia social. Nos parece que es una vía muy interesante, una vía que va más allá de los discursos de estatus que a veces se encajonan en unas fórmulas que ya las personas no escuchan, pero cuando vamos a las personas, le hacemos entrevistas, cuando escuchamos todos esos testimonios y relatos de sufrimiento y que literalmente son expulsados del país para buscar otras alternativas de vida en otros lugares, pues entonces ya vamos profundizando esto y reconociendo que esto es una lucha por derechos humanos, una lucha que otra vez hay que llevarla a la raíz del asunto, hay que radicalizarla por un sistema que sea justo y digno para todas y todos. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciado y profesora.
Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Un abrazo, Miguel, allá en Sydney, Australia, y gracias, Sixto Ortiz, por ser nuestro técnico nuevamente. Gracias a ustedes. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.